Vamos a compartir la lectura de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En estos tiempos que nos tocan vivir, tiempos que son extraordinarios, que quizás nunca jamás pensamos que íbamos a pasar, y hoy nos vemos en esta situación, soportando esta pandemia, que nos tiene a todos encerrados, que nos impide el reunirnos en las iglesias, pero que gracias a Dios también nos permite encontrar otros canales por el cual la palabra de Dios puede correr. Hoy queremos compartirte esta palabra de parte de Dios, porque seguramente tanto usted, vos como yo, estamos viviendo una situación en la cual podemos sentirnos desconcertados, atemorizados, podemos sentirnos extraños, pero quiero hacer hincapié en esta oportunidad en lo que habla este pasaje de la palabra de Dios, que hay una situación que es muy triste para la persona. Más allá de lo que estemos viviendo, más allá de las circunstancias que nos rodean, cuán triste es cuando el corazón no tiene paz. Porque a veces en medio de las dificultades y en medio de las adversidades, aún más allá de las circunstancias que nos rodean, aún más allá de las vicisitudes que tenemos que atravesar, aún inclusive más allá de los dolores, de la enfermedad, del quebranto, de penurias afectivas, económicas, más allá de eso, hay algo que es importante para el ser humano, y es poder tener paz en el corazón. Y este pasaje describe una situación triste en el corazón del hombre, una definición de parte de Dios que es terminante, que es inapelable, que es una ley inquebrantable, y una ley que va más allá del que cree y del que no cree en Dios. Esto es más allá de lo que usted o vos pienses con respecto a la persona de Dios. Esto va más allá de que podamos estar de acuerdo o no con la palabra de Dios, va más allá de todo eso. Termina el versículo 21 diciendo una verdad que es irrefutable. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esa falta de paz muchas veces tratamos de disimularla a través de distintas cuestiones y distintas cosas que podemos llevar adelante en nuestra vida. Hoy vemos gente que trata de distraer sus temores, sus ansiedades y esta falta de paz a través de un lema que hoy es muy común: vive cada día como si fuera el último, no pienses en el mañana, vive el hoy con todas tus energías. Y a veces en ese frenesí se envuelven en cuestiones, en vicios y en tantas otras cosas, con tal de distraer la atención de lo que realmente aqueja su corazón, y es esta falta de paz. Y esta falta de paz, como está reflejada en este pasaje de la palabra de Dios, evidencian dos cosas de nuestra vida. En primer lugar, nuestra condición, y en segundo lugar, nuestra necesidad. Hablamos de lo que en primer lugar representa esta falta de paz, nuestra condición. ¿Por qué esta falta de paz representa nuestra condición, o es evidencia de nuestra condición? Miren, dice el verso 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando la palabra de Dios está hablando de impíos, no está hablando de una persona que es impiadosa para con otra, que tiene falta de piedad, sino que está hablando en su relación con Dios. Está hablando de aquel que vive lejos de Dios. Y esto evidencia nuestra condición. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Y esta condición de pecadores en cada uno de nosotros, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Esta condición de pecadores, ¿sí?,
no está basada en lo que usted y yo hacemos. Acá no vamos a juzgar sus actos, ni mis actos, ni los actos de nadie. La palabra de Dios nos dice que no somos pecadores por lo que hacemos, somos pecadores por naturaleza. Allí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice: por cuanto vosotros eras en otro tiempo, igual que los demás, hijos de ira por naturaleza. Y la palabra de Dios nos enseña que nuestra condición de pecador va más allá de nuestros actos. Es nuestra condición natural. Vivimos a espaldas de Dios porque nacemos en esa condición. Por eso la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nadie puede sentirse excluido de esta condición de pecador. Más allá de nuestra ética, más allá de nuestra moral, más allá de hacer lo que debemos hacer, más allá de ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos empleados, esta es nuestra condición natural. Y esta condición natural se ve reflejada por esta falta de paz, porque ese pecado nos hace vivir a espaldas de Dios. Nos hace no pensar, no buscarle, no ser piadosos para con Él, no tener una devoción para con Dios, no considerar su palabra en nuestra vida. Y al vivir ajenos a Dios, vivimos en esta condición de falta de paz. Quizás podemos disfrazarla de cualquier manera o podemos buscar la manera en que podamos distraernos de este sentir. Pero muchas veces nos pasa que cuando vivimos situaciones extraordinarias, complejas, difíciles como la que estamos viviendo, muchas veces puede aflorar esta falta de paz. Hace unos días un vecino me preguntaba si íbamos a volver a abrir la iglesia. ¿Por qué? Nunca hablamos, ni nunca se interesó este hombre por acercarse a la casa de Dios. Pero sin embargo, esta situación que estamos viviendo ha evidenciado en él una necesidad, como también lo ha evidenciado en muchas personas, una necesidad de poder estar tranquilos, de poder vivir en paz, de poder aún en medio de esta dificultad poder tener paz en el corazón. Por eso esta verdad reflejada por Dios en este versículo evidencia en primer lugar nuestra naturaleza, que somos pecadores, que no hay paz en nuestro corazón, que hay temor en mirar hacia adelante, que hay temor cuando pensamos en el final de nuestra vida, que hay temor cuando pensamos en lo que habrá después de la muerte, que hay temor por lo que vendrá. Y esto evidencia en nosotros esta falta de paz. Pero también decíamos que muestra nuestra necesidad. Y la necesidad del ser humano no pasa hoy por la cura de una enfermedad. La necesidad del ser humano no pasa, la principal necesidad no pasa por un sustento económico. La principal necesidad no pasa por saber que puede salir afuera con total libertad. La principal necesidad no pasa por reencontrarse con sus afectos. Claro que estas cosas que hemos mencionado son necesarias en nuestra vida y es bueno tenerlas, ¿sí? Pero la principal necesidad pasa por poder tener paz en el corazón. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y esto parecería una utopía, algo irreal, imposible de alcanzar. Pero es una realidad palpable para aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. ¿Por qué? ¿Porque han cambiado nuestros actos? No. ¿Porque ha cambiado nuestra forma de pensar? No es por eso. ¿Podemos decir que tenemos paz porque cantamos? No pasa por eso. ¿Por qué decimos que podemos tener paz? Porque nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. Miren, también en el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde nos narra el sufrimiento que padeció o que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, allí unas hojas atrás de donde estuvimos leyendo, dice la palabra de Dios que Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso poder pensar en esto, que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue simplemente un acto religioso, no tuvo nada que ver con esto, sino que tuvo que ver con tu necesidad y con la mía. Con tu necesidad y con la mía. Quizás a veces pensamos que estas cosas que sucedieron hace tanto tiempo atrás y en un lugar tan distante en
geográficamente, no han tenido nada que ver con nosotros. Sí, tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver con tu necesidad. Tuvo mucho que ver con mi necesidad. No había forma en que el hombre pudiera tener paz, porque no hay forma en que el hombre pudiera limpiar su corazón de su pecado. Pero sin embargo, Dios vio nuestra necesidad, como hemos leído en el pasaje. Miré sus caminos, les sanaré, los consolaré, los buscaré. Y lo hizo de una forma impensada para nosotros, entregando lo mejor del cielo para rescatarte a vos y a mí, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y aquel Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo, que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y allí en la cruz del Calvario soportó no solo el castigo de los hombres, sino también el castigo de Dios, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y como hemos leído allí en Isaías 53, versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién puede darnos paz sino aquel que pagó el precio por nuestra paz? No estamos hablando de una religión. No hay religión que pueda dar paz. Quizás no es muy típico lo que voy a decir, pero la religión es un invento de los hombres para distraer nuestra atención y buscar una falsa paz. No hay paz en las religiones. No hay paz en las filosofías. No hay paz en los pensamientos humanos. Solo hay paz en aquel que llevó sobre sus espaldas el castigo de nuestra paz, en el Señor Jesucristo. Aquel que padeció por nosotros pagando el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, satisfaciendo la demanda de justicia de Dios, desatando sobre él su ira para mirarnos a nosotros y en la condición que estamos viviendo más allá de nuestra realidad, podamos sentir la mayor paz que puede sentir el ser humano, de saber que nuestros pecados han sido perdonados, de saber que nuestra relación con Dios ha sido recompuesta por la obra de Cristo Jesús, de saber que viviendo lejanos a Dios, viviendo de una manera impía, no considerando a Dios, no pensando en Él, hoy a través de la obra de Cristo podemos acercarnos a Él y podemos vivir con Él y podemos caminar con Él. Es ahí cuando entendemos por qué el Señor Jesucristo hablaba de esta manera a los suyos, así en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer un pasaje muy hermoso, un versículo muy hermoso de la palabra de Dios en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Allí en San Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesucristo hablaba a los suyos y le decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La situación de aquel que vive sin Cristo es la de vivir sin esperanza. Es la de vivir con temor. Decíamos cuando comenzábamos este compartir, miedo al mirar el futuro, miedo a mirar el final de nuestra vida, miedo al pensar qué habrá después de la muerte, miedo al considerar todas estas cosas que muchas veces vienen a nuestra mente y a nuestro corazón porque son partes de nuestra naturaleza y como somos pecadores y como vivimos lejos de Dios, nos florece ese miedo producto de esa falta de paz. Para eso el Señor murió en la cruz del Calvario, para eso resucitó entre los muertos, para que hoy podamos disfrutar de esta paz. Y el Señor dice en este pasaje: la paz os dejo, es el regalo que Él ha dejado allí. El regalo que encontramos en su palabra, el regalo que predicamos cada domingo, el regalo que se anuncia cada vez que tenemos oportunidad. El regalo de Dios es tener paz con Él. Esa paz que Cristo ganó, derramando su sangre en la cruz del Calvario para limpieza de tu pecado y de mi pecado. Y dice el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es como el mundo la da.
Quizás si pensamos en nuestro razonamiento, en lo que es paz, seguramente que estaremos pensando en lo opuesto a la guerra. O pensar que la paz es solamente algo agradable, que vivimos, una sensación agradable que podemos disfrutar en algún momento. No es como el mundo la da, es una paz que va mucho más allá. Es la paz de saber que podemos elevar nuestra mirada y encontrar a nuestro Dios. Es la paz de saber que podemos afrontar cada problema tomado de la mano de Dios. Es la paz de saber que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno, porque estaremos aferrados a nuestro Dios. Es la paz de saber que cuando terminen nuestros días aquí en esta tierra, no hay condenación, porque para el impío, para el pecador, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, para aquellos que un día abrimos el corazón, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso podemos decir que la paz de saber que nuestros pecados han sido perdonados es insuperable. Es insuperable. Y es una paz que es inconmovible. Más allá de lo que podamos vivir, más allá de la circunstancia que debamos atravesar. Es una paz inconmovible de saber que somos de Él y Él es nuestro. De saber que hay un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque un día hemos acudido a Dios suplicando el perdón de nuestros pecados, porque por esa falta de paz hemos entendido estas dos cosas que hemos hablado, que hemos compartido, con sencillez, nuestra condición y nuestra necesidad. Hemos entendido nuestra condición de pecadores y hemos entendido nuestra necesidad de salvación. Y hemos visto en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, a Él Salvador. Aquel que puso su vida por vos y por mí. Aquel que derramó su sangre para que hoy podamos disfrutar una paz magnífica, no como el mundo la da. No como el mundo la da. Y una paz que está tan cercana que, como decíamos recién, el Señor la ha puesto delante nuestro. Es el regalo que Él nos ha dado. Acá está, la paz os dejo. Mi paz os doy. El tema es quién la quiere tomar. ¿Quién la quiere recibir? Quizás muchos de los que estemos escuchando y compartiendo este video, tengamos el privilegio de saber que somos hijos de Dios y seguramente estaremos recordando ese día que hemos recibido esa paz de distintas maneras, en distintas circunstancias. Pero quizás esté llegando este video a alguien que no tiene a Cristo, que nunca ha tomado una decisión en favor de Él y en favor de su vida, y pueda estar pensando en esta necesidad que hay en su corazón. Hoy tiene la posibilidad, ahí en el lugar donde está, de poder elevar una oración a Dios y de poder contarle a Dios que tiene esta necesidad, que necesita paz, que necesita la paz de saber que sus pecados son perdonados. Y en esa oración, que la pueda hacer con libertad, con sus propias palabras. Pídale perdón a Dios por sus pecados. Y cuéntele a Dios que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Miren, no importa las palabras, lo que importa es el sentir, es hacerlo con fe y con sinceridad. Porque la palabra de Dios dice que la oración de fe salvará al justo. Y podemos saber y tener la certeza de que somos salvos no por nosotros, no por lo que hemos hecho, no porque hemos orado solamente, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, decía el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios. Él es nuestra paz. Por eso, quizás estamos viviendo tiempos complejos, difíciles, que nunca pensamos que íbamos a vivir. Y en medio de esta situación nos toca tener esta incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, cuándo se va a detener esto, le tocará a alguien de nuestra familia padecer esta enfermedad tan triste, y vemos quizás todos los días que aumenta el número de contagiados, que aumenta el número de muertos, y muchas veces esta circunstancia nos hace reflexionar.
y aflora en nosotros lo que hay en nosotros. Aquellos que somos del Señor, debe aflorar en nosotros esta paz que el Señor compró en la cruz del Calvario para nosotros, a precio de su sangre. Pero aquellos que no tienen a Cristo, va a aflorar justamente lo contrario, la falta de paz, el no saber, el temor, la incertidumbre, el dolor, la angustia. Quiera Dios que a través de estas palabras, aquellos que no tienen a Cristo puedan reflexionar y puedan tomar una decisión favorable para sus vidas, en la cual puedan recibir al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y para nosotros los que tenemos a Cristo, que también en medio de esta situación pueda surgir y florecer lo que el Señor hizo en nosotros, para nosotros y con nosotros, de poder llenarnos de su paz y de poder transmitir en nuestra vida lo que Él hace en nosotros, como dice, y terminamos con este versículo tan hermoso de Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Al margen de lo que pasa en el mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo no hay otra cosa sino aflicción. Pero en Él tenemos paz. Que nuestra mirada pueda estar en Él. Que nuestro pensamiento pueda estar en Él. Que nuestro corazón pueda estar en Él. Y que nuestras acciones puedan estar en Él. Porque de esta manera nuestra vida será llena de esa paz, que no es como el mundo la da, que es la que da el Señor, y que es la que puede hacer ver a aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas, que en nuestra vida hay algo diferente, no por nosotros, sino por el obrar de Él. Y que aunque vivamos en medio de la aflicción de este mundo, podamos tener este consuelo, que nuestro Señor ha vencido al mundo. Y como ha vencido al mundo, quiere llenar tu corazón y el mío de paz. Que Dios nos bendiga, que podamos ser en nuestro diario andar fieles transmisores de esta paz que el Señor nos ha dado, para que este mundo pueda entender lo que Dios quiere darle a cada uno de ellos. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que el Señor los bendiga y esperemos poder vernos pronto.